buenas tardes. Mi invitado de hoy es un excelente actor que se ha desempeñado con igual éxito tanto en el teatro como el cine, la radio y la televisión. Y precisamente de su paso por la pequeña pantalla, aún tenemos todos los cubanos en la memoria su excelente interpretación del personaje del polaco en la novela De tu sueño a mi sueño. Efectivamente, amigos, qué placer recibir hoy entre tú y yo a Héctor Noas. Bienvenido. Y Verde Verde, que sí era otro gran reto, porque es solamente dos actores prácticamente en la película. Mantener la coherencia y la progresión dramática de un personaje durante un mes de grabación, cuando todo pasa en una noche, eso para mí es muy difícil. Era un propósito desde la fundación de la emisora. Piensa que la emisora fue fundada un 28 de enero. Y sin un sentido elitista de la cultura, sí hemos tratado de defender algo que el propio historiador de la ciudad y el proyecto de la Oficina del Historiador ha defendido, que es la verdadera cultura nacional. Estuvimos en 35 ciudades de Estados Unidos, 45 conciertos. Fue un espectáculo que estamos haciendo desde el 2008, se llama Kings of Salsa, y es una representación contemporánea de la música cubana y los bailes típicos cubanos. Amigos, pues ya estoy en compañía de Héctor Noas. ¿Noa o Noas? Noas. Noas. Hoy en Entre tú y yo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo. No, y sobre todo aquí en tu país. Sí. Yo sé cuánto Sí, te gusta trabajar mucho, en Cuba. mucho. Héctor, de verdad que, bueno, aprovechando tu trabajo ahora, porque estás aquí en Cuba por problemas de trabajo, dijimos, tenemos que invitar a Héctor, no podemos perder esa oportunidad, porque hay mucho tiempo que no sabíamos de ti, aunque sí, siempre te hemos visto en pantalla, siempre te mantienes haciendo algo con la televisión. Y precisamente yo dije, bueno, pues este es el mejor momento. Además que del estreno de la película estarás contentísimo, Verde Verde. Estoy muy contento. ¿Verdad? ¿Cómo ha sido muy la acogida? Muy satisfecho y muy orgulloso de estar en ese trabajo. Ajá. ¿Tú sabes por qué empiezo a hablar de cine? Porque a mí siempre me llamó la atención. La mayoría de los actores, bueno, comienzan haciendo pininos por aquí, por la radio, por el teatro, pero muy pocos en el cine. Sin embargo, contigo se pasó eso. Conmigo, yo un poco mi trayectoria ha sido a la inversa. Yo empecé haciendo cine, ajá, después estudié en ELISA, después tuve teatro, de televisión y al final teatro. O sea, todo lo contrario de lo que normalmente los actores hacen. Uh-huh. ¿Tú naciste dónde, en Holguín? Yo nací en la ciudad de Holguín. En la ciudad de Holguín. Sí. Ajá. Una ciudad que yo le tengo mucho cariño, mucho. ¿Cuándo vienes para La Habana? Vine para La Habana con 16 años para estudiar en la Academia Naval, en la Escuela de Pilotos de Altura de la Marina. ¿Te graduaste? ¿Tú eres piloto? Yo soy piloto de altura en la Marina, graduado en el año 78. Ay, me entero ahora. Sí. Y bueno, cuéntame todo eso y qué pasó. Pues nada, yo vine para acá porque esa cosa romántica en la captación que se hizo para la escuela, tú veías los documentales, los marineros, el buque escuela con las muchachas en el malecón y todo eso, y me parecía eso, en esa edad, bueno, los intereses van cambiando según los años. Y aquella carrera tan romántica de viajar y de conocer el mundo, a mí siempre me gustó eso. Vine para acá y llegando aquí me di cuenta que no tenía nada que ver con eso. De hecho, la escuela no era en el malecón, la escuela era en el Mariel. El uniforme blanco era mucho tiempo después y todo. Pero de todas formas es una carrera muy linda que yo estudié, me gradué en el 78 con diploma de honor también allí. Fui el graduado más destacado de la facultad de cubierta. Estuve 2 años después como cuadro profesional en la Academia Nueva, hasta que ya salí para la Marina Mercante. ¿Y después de la Marina Mercante qué pasó? Bueno, había una especie de cuello botella en Mambisa, que es la consignataria Mambisa, y no había capacidad en los buques para absorber toda esa cantidad de oficiales que estaban graduándose. Y nos mantenían en la casa ahí. Y recuerdo que una vez me dijo un amigo mío, me dijo a mí, ¿por qué tú no pasas por ahí por el ICAI, que están buscando muchachos jóvenes así, que sean blancos, que sean así aristocráticos para la película Cecilia que estaban haciendo en ese momento? Y yo dije, bueno, pues voy a ver. Y eso fue el 80 y pico, Eso ¿no? fue en el 80. En el 80. Eso fue en el 80. En diciembre del 80 yo fui.
Recuerdo que subí al ICAI y cuando iba subiendo una muchacha iba bajando así, me miró así, yo seguí, pregunté arriba, me dijeron que no, ya no estaban buscando a nadie. Y cuando estaba bajando otra vez, ella subía. Y me dijo, ¿tú estás buscando aquí para ser figurante? Le dije, sí, sí, cómo no. Me dijo, ven, me llevó para una oficina y le dijo a un señor que estaba ahí, bueno, ¿qué te parece? Y dice, sí, sí, muy bien, tomar los datos, no sé qué cosa. Me dice ella, bueno, mira, te vamos a hacer una prueba de vestuario mañana, porque es una película que se llama Leyenda, y estamos buscando una persona así con tu característica para que sea un oficial de la Marina, que es lo que empieza en la película. Y le dije, mira, casualmente yo soy oficial de la Marina graduado. Y sí, qué bien. Al día siguiente voy a la prueba de vestuario y allí me encuentro con un grupo de amigos míos que estaban haciendo la prueba de vestuario para Cecilia. Y me dijeron, ¿tú quieres estar aquí? Digo, bueno, pues sí, yo de hecho vine al ICAE para Cecilia. Me hicieron la prueba en ese momento y esa misma noche empecé en la Filarmónica, en el Palacio de los Capitanes Generales, en la fiesta de la Filarmónica. Ahí empecé como figurante en Cecilia. Ya estando de figurante en Cecilia, cuando se hizo la escena de la tertulia Isabel Lincheta, ahí esa tertulia se hacía con intelectuales de verdad. Estaba Pablo Armando Fernández, Miguel Barné, Enrique Pineda Barné, Eliseo Diego, se estaba haciendo con intelectuales de verdad. Y hablando con Enrique Pineda Barné, me dice que él empezaba a hacer un curso de actuación, impartir un curso de actuación en el ICAI para trabajadores del ICAI y algunos figurantes que quisieran estar en contacto con el cine. Yo dije, bueno, pues me apunto a eso. Empecé ahí, como que no quiero la cosa, porque mientras esperaba la llegada del barco famoso con el que me tenía que ir. O sea, que tú anteriormente nunca se te ocurrió pensar en dedicarte a la actuación. Mira, sí, a mí siempre me gustó. Ese realmente fue mi sueño oculto casi desde que era niño. Desde que era niño mis juegos eran inspirados en las aventuras, construir los cascos, el machete de los mambises, los escudos de los vikingos y ese tipo de cosas. Mis juegos siempre eran más encaminados a disfrazarme, a representar los personajes esos que otro tipo de cosas, de estar jugando con carritos y ese tipo de cosas. Ahí empecé en ese curso de actuación con Enrique Pineda Barné y fue que descubrí de verdad que ese era el camino que yo tenía que seguir. ¿Y qué hiciste después que terminaste el curso? Mira, eso es una novela. Tú eres graduado de academia, ¿no? Era graduado de la Academia Naval, pero la Academia Naval era una especialidad técnica. No, te digo de LISA. Tú fuiste a LISA, ¿no? Después estudié en el LISA. En el 83 estudié en el Superior de Arte en 3 y me gradué en el 88. También. Pero qué cosa tan bueno. Entonces, ¿cómo es que tú llegas a la televisión? Bueno, a la televisión llego porque un amigo mío quería hacer unos exámenes de ingreso a LISA y me pide que yo haga una escena con él, que un director de televisión se la iba a trabajar para que él la presentara. Yo le dije que sí, que como no, era una escena de Requiem por Yarini, para que él iba a ser el Yarini y yo iba a ser el Lotot. El director de televisión que iba a montarle la escena era nada más y nada menos que Carlos Piñeiro, o sea, un hombre que maestro. Ahí estuvimos trabajando la escena. Finalmente el actor no hizo el examen de ingreso, no pudo, por otros mecanismos no pudo hacer el examen de ingreso. Sin embargo, Carlos Piñero se fijó en mí y me llamó para hacer un teatro ICR que se llama Muchas Felicidades, con un elenco, bueno, enorme. Un maestro de la dirección. Sí, y ahí empecé esa fue mi primer cosa en la televisión. Después repetí con él, haciendo la versión de Browning, con Reinaldo Miravalle, Verónica Lin, Jorge Cao, también un elenco muy fuerte. Y ahí poco a poco, no hice mucho mientras estaba en ELISA porque la profesora mía no nos dejaba, que nos fuéramos a hacer muchas cosas por ahí porque teníamos que centrarnos en lo que era la carrera. O sea que empezaste, bueno, pero te ha ido muy bien así, ¿no? Yo lo que me pregunto, Héctor, porque bueno, tú eres un actor que yo me he dado cuenta que tú te gusta mucho trabajar. Sí, es una adicción. Sí, no puedes estar sin trabajar. Incluso me has confesado a mí que para ti el trabajo ocupa un lugar primordial en tu vida. Sí, cómo no. Hasta ahora sigue siendo así, te siguen llegando las oportunidades que tú quieres o que esperas para desarrollarte la actuación. Mira, ¿O qué ha pasado contigo en estos últimos años? Sí, mira, yo tengo que reconocer que he sido un actor que he tenido mucha suerte en ese sentido. He tenido suerte. También dice que la suerte uno hace para que la suerte llegue a uno. Y sí, he tenido grandes oportunidades que me han llegado en momentos puntuales importantes. Cuando yo me gradué del Superior de Arte con medalla de oro y diploma de honor, yo estuve haciendo toda mi carrera haciendo guardias de noche como CBP. Aún graduándome así, yo estuve 4 meses más como CBP porque no había capacidad en ningún grupo y me fui para la radio, a hacer radio. Y estando en la radio, tuve conocimiento de que Eduardo Moyas quería hacer una serie para televisión. Yo había visto ya Algo más que soñar y yo decía, este es el tipo de televisión que a mí me gustaría hacer.
Bueno, yo fui al casting gracias a Enrique Pina Barnet, que habló con él. Le dijo, yo tengo un alumno que se graduó y es una persona muy interesante, es un tipo muy trabajador, y a lo mejor hazle un casting, una prueba, que a lo mejor hay algún personaje que le funcione. Y ahí fue donde yo hice el casting para El Polaco, que El Polaco me marcó a mí mucho mis inicios en la televisión, marcó mucho mi imagen, tanto que a día de hoy todavía tú dices Héctor Eduardo, Héctor Novas, no sé qué cosa, ¿quién? Ah, El Polaco, sí, El Polaco. Entonces eso, igual que cuando... Te marcó a ti y al público también, porque fue en la memoria de todos. Sí, ¿Cómo no? y te decía que sí he tenido suerte porque... Ese es uno de tus trabajos más amados, ¿verdad? Sí, cómo no. Es uno de mis hijos más queridos. Sí. ¿Te costó mucho trabajo hacer, incluso buscar Pues no, el acento, No, eso fue para mí lo más... Fue muy sencillo. Fue una ¿verdad, cosa Héctor? que sí, no... Ni siquiera fue consciente porque fue justamente en el mismo casting del personaje. Pero Eduardo te pidió que le dieras yo fui a hablar con él e hice una escena con él de personaje que iba a ser Rolando Brito, que lo hizo finalmente Rolando Brito, pero él estaba probando con esa escena. Y él me dijo, sí, se ve que es un actor muy orgánico, no sé qué cosa. Yo voy a hacer un taller ahora con los actores durante un tiempo, mantente viniendo. Pero yo tenía una película con Canadá, una coproducción, y me tenía que ausentar una semana, y se lo dije. Durante esa semana me estuvieron llegando noticias de él que él quería verme para probarme en un personaje que le decían El Polaco. Y yo pensaba que era un personaje que le decían El Polaco, como a mí, a veces por el biotipo, sí, a veces me decían El Polaco también, claro. a veces desde niño. Ivonne López Arenal, la actriz que iba a ser la amante del Polaco, me llamó, me enseñó el guión. Estuvimos trabajando mucho la escena durante esa semana y cuando terminó la película yo hice la escena con Ivonne normal, un actor normal, un personaje cercano a mí. Y cuando terminó la escena, Moya me dice, bueno, sí, ya te dije que tú eres muy buen actor, que se ve bien, pero esto no es lo que yo quiero. Bueno, quien conoce a Moya sabe que él es sí, directo y dice las cosas ahí. Me dijo, este personaje es un polaco que nació en Polonia, que estuvo mucho tiempo viviendo en Inglaterra, que está en esta geografía, en este contexto que no tiene nada que ver contigo. Es otra forma de hablar, otra forma de mirar, de relacionarse, de otra cultura. Y dije, bueno, mira, Moya, yo no sabía que esto era así, yo pensé que era un personaje. ¿No te preparaste para eso? Claro. Déjame prepararme y voy a buscar a alguien que tenga eso para trabajar el acento y todas esas cosas. Y me dijo él, bueno, tú haz lo que quieras, pero yo quiero repetir la escena ahora mismo con lo que yo te he dicho. Y yo dije, bueno, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Hay que lanzarse. No sé qué pasó, yo sé que cuando me senté en la silla, que me concentré, ya salió el acento ese. Y la escena se hizo así y cuando terminé, Moya me dijo, oye, qué cambio, denle todos los libretos que el personaje es él y yo no quiero probar nada. Claro, sería un bobo si te hubiera perdido. Además, esa novela, verdad que tuvo unas actuaciones, ¿verdad? Un nivel de actuación, Sí. un nivel actoral muy... Tú y yo hemos coincidido ya en un par en de varias ellas. cosas. Por cierto, y también Entre Mamparas, que fue lo Entre último que hicimos, Mamparas que no, también. una novela tan interesante Sí, y que nunca más, señor. tanto que se repite y esa no, Es verdad, nunca se ha puesto. que fue otra experiencia muy linda. Sí. Bueno, Héctor, te propongo ahora hacer un alto en el camino. Pues sí, todo. Vemos otra de nuestras Un poquito de secciones, agua. un poquito de agua, y luego seguimos conversando con Héctor Novas hoy en Entre tú y yo. Ella iba a tener un hijo, varón Piquera, y nací yo. Caminito de casa, caminito del medio. Una reciente noticia conmovió al mundo de la música campesina nacional. Dijo adiós uno de los mayores exponentes de la autenticidad y la cubanía. Nacido un 28 de diciembre de 1930 en Arimao, Cienfuegos, Inocente Iznaga González trascendió en la cultura cubana como el jilguero de Cienfuegos por su peculiar manera de interpretar el género campesino. Lo que he perdido a mi padre, como no un hermano. El padre fue lo que perdí. Yo y todos los otros hermanos, porque él para nosotros era un padre. Desde su infancia se interesó por la música y decidió dedicar su vida a las tonadas guajiras, sones y guarachas. En su estilo típico se destacó su creación de la tonada de la risa, con la que interrumpía la canción con una risotada. Lo confié con un placer verdadero.
se mantuvo activo como intérprete fundamental de la música guajira cubana a través de presentaciones en espacios radiales y televisivos dedicados a este género en la isla. A lo largo de su carrera profesional recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la distinción Alejo Carpentier, el Camarón de Cristal de Cienfuegos y la réplica del Machete de Máximo Gómez. Y en el 2010, junto a Adolfo Alfonso, el comité organizador de Cuba Disco entregó a Inocente Iznaga, el jilguero de Cienfuegos, el premio de honor. Fue un hombre extraordinario, una pérdida irremediable para la cultura, para la música campesina, alguien que amó su patria, que respiró siempre cubanía, cada latido de su corazón iba acompañado de eso, un hombre que la grandeza y la firmeza de su sencillez, sencillamente con la fuerza de su voz, lo evoca el respeto de todos los cubanos, la admiración de todo su pueblo, el cariño, el amor de una familia que no va a olvidar jamás. Para el jilguero de Cuba, nuestros respetos. Quedará con nosotros su alegría al cantar la música guajira con su tonada de la risa. 37 años. Cuando yo llegué, el jilguero ya estaba. El jilguero me ayudó mucho, me enseñó mucho. El jilguero indiscutiblemente es una figura que se puede decir que es una de las figuras cimeras de la música campesina en Cuba. No solamente por ser un excelente tonadista, un excelente cantante, sino una persona muy carismática que inculcó en su familia además el amor a la música campesina. Fue una escuela para muchos y seguirá siendo eternamente el jilguero de Cienfuegos, un hombre humilde que vino de Cienfuegos, exactamente su cuna natal, llegó a La Habana, luchó, trabajó y perdió su nombre, como aquel que dice, dejó de ser Inocente Iznaga para convertirse en el jilguero de Cienfuegos. Llevó la música cubana, nuestra música campesina y tradicional, fuera de las fronteras de Cuba, siempre de una manera muy digna, siempre con el amor, con el patriotismo, con el deseo, con el cariño de su pueblo. Un hombre de pueblo, que sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo y el pueblo en sentido general siente su pérdida porque se supo ganar ese amor, se supo ganar ese cariño, se supo ganar el respeto de todos nosotros y lamentablemente llegó el momento de su pérdida y la hemos sentido mucho. Trabajarlo bien, en tu memoria. Nadie se debe morir sin antes ir a la historia. Nadie se debe morir sin antes ir a la historia. Si usted es un gran seguidor del espacio telenovela, no se pierda próximamente el estreno de la telenovela cubana Con Palabras Propias, dirigida por Paco Anca. Recomendación muy especial entre tú y yo. Hola, bro. Hola. ¿Y sacar a Juanca? Ah, que llegué temprano de la vez que no di con Sandra. Pensé que estaba aquí. Bueno, que no la tengo en el cuarto, ¿sabes? No jodas, Edward. Era que ya tengo el día medio atravesado. ¿Y eso? ¿Los novios? Lo vi corriendo en el parque, compadre. Ahora lo he dejado por eso. A ver, Juanca. Tu papá se siente entero todavía, brother. Al hombre que viva, ¿no? Entero ni que entero, Edu. Y lo que parece es el padre de Melissa. Ya lo dijiste. Parece. Al fin llegaste, sister. Aquí había alguien que estaba muy preocupada por ti. Pues si la que llevo una hora buscándolo soy yo. Pues yo llegué primero.
Y te adelanto. ¿Qué? El niño quiere quedarse con su mamita. No me digas. Y ni siquiera Julia pudo convencerlo. Ella vino porque quería saber cuándo era la graduación. Qué casualidad. Tú sabes que a mí esa muchacha me sigue confundiendo. A veces me parece resignada, pero es que otras veces... ¿A ti no te confunde? ¿A mí? No, hombre, no. ¿Cuál es el motivo para confundirse? Y yo tengo mis razones, ¿existe? Sí. A ver. La primera, el Juanca está frito contigo en la carretera. La segunda, Julia sabe que no te llega ni a los tobillos. Y la tercera, y no menos importante, ustedes tienen un amigo genial que siempre los va a defender. Y ese soy yo. Eres un adulador. No se puede recoger la cosecha antes de sembrarla, mijo. En la vida todo tiene su tiempo. Si siembras mal, no hay quien arregle lo que viene atrás. Pipo, y si te pones siembra que te siembra y viene otro y se queda con tu cosecha. ¿Interrumpo? No se preocupe. Nosotros después seguimos. Manuel, yo venía a pedirle disculpas por la de anoche. Mira, voy a buscar más alambre. Tremendo carácter. Parece que no le gustó mi llegada. Bueno, carácter sí tiene. Pero eso es lo más noble de todo esto por aquí. Pues seguimos disfrutando de la compañía de Héctor Noas hoy en Entre Tú y Yo, quien desde el año 1998 comparte su trabajo entre Cuba y España. Cuéntanos cómo te llegó la propuesta, qué fue lo primero que hiciste en España y todo lo que te queda por hacer también. Yo me fui en el 98 a España con la gira de Calígula y el Público, con el grupo de Teatro El Público. Era una gira que íbamos a estar allá unos 6 meses más o menos. Estando allí, una directora de casting recibió unas fotos mías y luego yo me enteré que estaban buscando un actor cubano para una serie que estaba allí en pantalla en ese momento. Yo de ese casting, para ese personaje específicamente, no me enteré. Fueron otros actores de la compañía y a uno de ellos le dieron el personaje. Yo, casualmente, esas fotos que yo había entregado le llegaron a ella. Y ella dijo que bueno, que dónde estaba yo, porque ella me había conocido a mí en Cuba, haciendo un casting para una película con España, que no se había finalmente hecho. Y que ella quería verme porque yo era el actor que estaban buscando ellos. Cuando ella me vio, le dije, mira, yo no supe que estaban haciendo ese casting, por eso no fui a la prueba. Ella me dijo, bueno, yo puedo echar esto para atrás si tú quieres. Y le dije, no, ya eso se lo dieron a otro actor, eso ya. Me dijo, ay, qué buena persona tú eres, porque eso no lo hace nadie, porque es una oportunidad que tiene en este momento. Pero yo te voy a ayudar a ti en este país. Y precisamente como a la semana me llamó, me dijo, trae tu material que se lo quiero enseñar a un productor. Finalmente me salió el protagónico de esa misma serie y estuve ahí 1 año y medio haciendo esa serie que se llama Calle Nueva. Hablé con Carlos Díaz, me dijo, no, quédate, no hay problemas. Hacemos las cosas, las arreglamos para que tú puedas ir y venir cada vez que puedas venir. Y me quedé así con la serie 1 año y medio. También ahí empecé a hacer ya teatro también en España, otras ofertas que me cayeron también en cine, otras también más en televisión, pero siempre manteniendo el vínculo con Cuba, viniendo aquí a hacer cosas con mi grupo de teatro, haciendo cosas aquí con la televisión, con todo. Como realmente es lo que quiero hacer yo y me interesa. Hiciste la novela Valientes, ¿no? Sí, Valientes fue la última que hiciste. La última novela que hice en España. Bueno, la penúltima. La que estamos viendo nosotros. Sí, esa Valientes Argentina que se está poniendo aquí ahora, España compró los derechos para hacerla con la 4, que es la cadena de las series interesantes en España en ese momento. Compró los derechos y a mí me llamaron para hacer un casting y bueno, me dieron el Gómez Acuña. Ya. Lo hice ahí. Finalmente la serie se quedó en 45 capítulos. Nunca iba a ser tan larga como la Argentina. Pero ahí hubo un problema con la 4 que la Telecinco la absorbió
y no quiso quedarse con las series españolas que estaban en la pantalla en ese momento, se quedó solamente con las series americanas y bueno, la serie se quedó en 45 capítulos nada más. ¿Y cómo te las arreglaste con el acento? Pues tuve que trabajar el acento porque el Gómez Acuña de allí no era cubano. Tuve que hacerlo con la Z y la J y la I, esa cosa. Bueno, tú tienes facilidad para eso. Bueno, es muy difícil. Es muy difícil, el acento ese neutro español es muy difícil. Héctor, dentro de tu etapa en el teatro, ¿estuviste trabajando? Bueno, ¿tú estuviste en varios grupos de teatro o solo estuviste con el público? No, yo solamente he estado como compañía con el público. Sí, sí. En España sí he hecho teatro con otras compañías, pero aquí en Cuba solamente con el público. ¿Cuáles han sido las obras más importantes para ti? Para mí fue muy importante, bueno, Calígula, fue muy importante. El Rey Lear, para mí es uno de los personajes míos, el Conde Gloucester de Rey Lear, es uno de los personajes de los que yo me siento más satisfecho. También Morir de Noche, que se hizo con el público, que era así el personaje de Vincent Van Gogh. Para mí fue muy agradable hacer La Boda de Virgilio Piñera también. Y en España hacer Misery. La película Misery de Stephen King se hizo en teatro también allí y yo la hice y fue una experiencia para mí inolvidable realmente. Bueno, vamos a hablar de un medio que también te ha favorecido, la televisión. Mucho. Yo le debo mucho a la televisión. ¿Qué género te gusta más de la televisión? A mí me gusta todo realmente. ¿No has hecho mucha comedia en televisión? No he hecho mucha comedia, no. En televisión no he hecho nunca una comedia. Nunca. En teatro sí hice Arte, mira, es una de las obras de teatro que a mí me gustaba mucho. Arte, que es una comedia. Y La Boda también de Virgilio Piñera también, que era una comedia con Raúl Martín, dirigida por Raúl Martín. A mí me encanta la comedia, me gustaría mucho hacer comedia. ¿Teleteatro? Perdón, sí, dime. Sí, de hecho yo tengo pensado todavía hacer una obra de 3 personajes que se llama Las Confesiones del Pene, que es una comedia, es como la respuesta masculina a los monólogos de la vagina. Es una comedia deliciosa de 3 actores solamente haciendo unos monólogos y interaccionando entre ellos. Que eso para mí sería un reto hacerlo. Ya. Bueno, también te hemos visto aquí en la televisión, muchos teleteatros te hemos visto trabajar. Muchos teleplay. Ajá, los teleplay. ¿Cuáles han sido los que más han sido importantes para ti? Mira, yo guardo con especial cariño El Hombre de Venus, que lo escribió Ernesto Darana y lo dirigió Charlie Medina. Lo hice en un momento muy difícil de mi vida porque estaba durante la enfermedad de mi madre, yo tuve que abandonar el proyecto, finalmente mi madre falleció, ellos esperaron por mí y yo al día siguiente de fallecer mi madre y de enterrarla, yo retomé la filmación de ese teleplay. Es una historia preciosa, hecha con Silvita Águila, de un hombre que pierde la memoria, y es una historia muy linda. Lo han puesto mucho, pero lo han repetido varias veces. Y la gran sorpresa es que el día de la premier el teleplay estaba dedicado a mi madre, por lo tanto para mí eso tiene un valor tremendo. También hice uno con Darana, que fue La Vida en Rosa, un teleplay multipremiado. De hecho creo que cogió en Argentina un premio como entre los 5 programas de televisión más importantes de América Latina, más interesantes. Siempre han sido los teleplay las cosas así que yo recuerdo de los últimos años así, porque yo desde el año 96 que hice Entre Mamparas no he vuelto a hacer una novela, una serie. Me la han propuesto, pero no he podido porque he tenido siempre un compromiso allá o aquí con el teatro o en el cine también. ¿Ahora qué viniste a hacer aquí de trabajo? Ahora vine para varias cosas. Vine al estreno de Verde Verde, que se hizo el 12 de diciembre. ¿No has querido adelantar mucho de Verde Verde? Me tienes intrigada. No, la película, si quieres hablamos de eso. No, después si quiero, aunque sea, me tienes que hablar de tu experiencia en la película. Y vine porque también tengo la ópera prima de Marcelo Martín, con un guión de Darana, que se supone que vamos a empezar en marzo. Y hay otra película también de Darana. Un guión de Darana ya el 50% está más que garantizado. Eso, escribe como los dioses. De verdad. Y tengo otra película también que es de Darana, que sería una pequeña participación dentro de la película, porque es una película donde el grueso de los conflictos lo tienen los niños y algunos personajes femeninos. Vamos a recordar tus últimos filmes porque ya no eres el Héctor figurante que empezó hace tiempo haciendo, ya ha ido creciendo en responsabilidad, en oportunidades y en personajes, hasta llegar a Verde Verde. ¿Crees que Verde Verde ha sido el personaje más importante de tu vida hasta el momento? ¿O cuál ha sido el mayor reto para ti interpretar ese personaje? No tienes que contarnos la película, porque por supuesto, no, claro, no. Pero sí me gustaría saber tu impresión sobre, porque te oí comentar de que para ti había sido un reto la película. Mira, los personajes en cine para mí han sido retos desde el primero. Creo que el primero fue para mí el mayor reto, que fue Tiempo de Amar en el 83.
yo recuerdo esa etapa con mucha ingenuidad, pero con mucho agobio, mucha angustia por lo que tenía en mis manos en ese momento. No tenía experiencias ninguna. Entonces esa película en ese momento fue muy importante para mí, pero muy importante. Después hice muchas coproducciones, en la época que llegaron las coproducciones del ICAI con Italia, con España, con Francia, muchas con Francia, incluso con Canadá. Que no se han visto aquí muchas. Algunas se han visto, sí, algunas se han visto en la televisión, no. pero otras no. Y hasta que llegó La Pared de Alejandro Gil, que fue un trabajo para mí muy fuerte, que requirió de mí un esfuerzo enorme de concentración y de energía. Vino Los Dioses Rotos, que fue un regalo. Eso realmente fue un regalo. Una película que yo hice muy fácil, muy cómoda. Esa película para mí fue una maravilla. Y Verde, que sí era otro gran reto, porque es solamente 2 actores prácticamente en la película. Mantener la coherencia y la progresión dramática de un personaje durante un mes de grabación, cuando todo pasa en una noche, eso para mí es muy difícil. Claro. Y yo decía, ¿cómo mantener, digamos, la atención, el espectador, solamente 2 actores en una película? Eso es muy difícil y el peso lo lleva uno realmente. Todo el tiempo. Sin embargo, yo me sentí cómodo en la película, muy cómodo, porque al dirigirla Enrique Pineda Barnet, que fue mi primer maestro de actuación y quien siempre estaba al lado mío orientándome, exigiéndome, ayudándome en ese sentido, la comunicación era muy diáfana. El otro actor era un actor también del público, que había trabajado conmigo en el público, un amigo mío, un amigo personal, con lo cual era también muy cómoda la relación de trabajo. ¿Qué espera de esta película, de Verde? Pues es una película que yo espero que va a ser polémica, cosa que es muy bueno. Espero que la gente valore lo que plantea la película, que es una película muy necesaria en este momento. Es una película que la gente vean los personajes, sientan lo que está pasando con los personajes, que sean capaces de nutrirse del sentido de la verdad que tiene esa película. Está bien, qué bonito. Y espero que la gente valore quizás el esfuerzo que hemos tenido que hacer los actores para hacer esa película. Sí, señor, muy importante. Bueno, vamos a tomarnos un cafecito. Ahora, si quieres. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Hoy, entre tú y yo, vamos a hacer una visita muy especial. Sí, porque nos enteramos de que unos amigos habaneros acaban de cumplir 13 años en su empeño por llevar a ustedes una señal muy especial, una señal característica, que habla sobre todo de patrimonio y cultura. Bienvenida Magda Recic a Entre tú y yo. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sabes que ya llevamos 13 años de relación con Entre tú y yo por muchas razones, pero especialmente siempre están con nosotros cada aniversario. Así mismo, y vamos a seguir en eso, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, Habana Radio cumplió 13 años el pasado 28 de enero. Cuéntanos un poco qué ha pasado hasta ahora con Habana Radio. Creo que nos hemos ido transformando de un perfil inicial que era muy habanero. Éramos la voz cercana de una añeja ciudad a otro mucho más amplio, que es la voz del patrimonio cubano. Estamos llegando a todas las villas fundacionales del país, hemos extendido nuestra señal al país y recientemente, bueno, este año en curso, gracias a Radio Cuba, hemos instalado transmisores en otros espacios patrimoniales que también son muy importantes: Cienfuegos, Matanzas, Remedios, Camajuaní, Villa Clara, Zulueta. O sea, vamos expandiendo nuestra señal en un intento por provocar una especie de retroalimentación en los temas patrimoniales, es decir, que de otros espacios donde se está rescatando el patrimonio en el país aparezca la señal y el contenido de lo que se está haciendo allí en nuestros programas. Bueno, y ahora nos encontramos en el estudio de la productora audiovisuales de Habana Radio. Vamos a conversar con Eliezer Díaz, su director. Buenas tardes, bienvenido Entre tú y yo. Buenas tardes. Eliezer, cuéntanos un poco qué pasa aquí en el estudio de los audiovisuales de Habana Radio. Bueno, la productora, la función que tiene es, nace por una necesidad de la oficina del historiador. En la oficina suceden muchas cosas desde el punto de vista político, cultural, social, y se quedaba un poco, se perdía lo que sucedía desde el punto de vista visual
en el centro histórico. A partir de ahí empezamos a asumir toda esa memoria gráfica y bueno, ya ahora estamos en un paso superior, asumimos la producción de Andar La Habana, la realización de determinados documentales, materiales. Magda, cuéntanos un poco, o sea, Habana Radio tiene una peculiaridad, o sea, tienen temas muy planificados que hablan sobre el patrimonio, sobre la cultura, sobre todo de La Habana, pero de todo nuestro país, pero además tienen una programación radial que tiene temas, por ejemplo, tienen predilección para algún tipo de música, organizan un poco eso. Cuéntanos un poco quién decide esto, cómo lo hacen, cómo logran mantener una emisora así. Bueno, era un propósito desde la fundación de la emisora. Piensa que la emisora fue fundada un 28 de enero. Y sin un sentido elitista de la cultura, sí hemos tratado de defender algo que el propio historiador de la ciudad y el proyecto de la Oficina del Historiador ha defendido, que es la verdadera cultura nacional. Aquella que no apela a fórmulas facilistas, de populismo, ultranza, de chabacanería, vulgaridad y todo ese tipo de asuntos que no nos competen. Quiere decir, si además puedes decir, es una especie de censura de lo que no creemos que incide en un crecimiento favorable de nuestros pobladores, en su crecimiento espiritual, cultural, en su pasión por el arte y la literatura cubanos, por la identidad cubana. Entonces creo que sin exclusiones de otro tipo que no sean esas, las de la vulgaridad, las de lo no cercano a la verdadera cultura, la emisora trata de abarcar un espectro cultural bastante amplio, que entiende la cultura como ese tejido de no solo de relaciones entre el arte y la literatura, sino la ciencia, el deporte, las ciencias médicas. Todo lo que tenga que ver con que culturalmente estamos construyendo una identidad como cubanos aparece o tiene espacio en nuestra emisora o aspiramos a que tenga espacio. Y esa forma de pensar pasa también a los otros lugares que tiene Habana Radio. Habana Radio tiene además una productora audiovisual y tiene una empresa discográfica. Cuéntanos un poco. Un sello discográfico, sí. Sí. Tenemos un sello discográfico que se llama La Ceiba, así fue bautizado por el historiador. Es la inspiración de la Ceiba Fundacional de La Habana y que tiene varias líneas de producción discográfica. Recientemente inauguramos en este 13º aniversario la colección El Historiador, por ejemplo, con los programas Andar La Habana que ya estamos produciendo aquí mismo. El sello discográfico defiende una línea de producción musical. Recuerdo discos como las canciones amatorias del Coro Exaudi o el homenaje a la Lecuona de Miriam Ramos y Hernán López Noza. Y este año se ha unido un homenaje muy especial a la obra de Guido López Gavilán, a la del maestro Uberal Herrera interpretando a Lecuona. Y Liuba María Evia, este pasado 28 de enero, ya ofreció en la Basílica de San Francisco un adelanto de su disco Naranjo en Flor, que es un viejo sueño de ella por cantar el tango a lo cubano. Quiere decir, es la inspiración sureña, rioplatense, pero un poco transformada con la manera en que los cubanos llevamos bien adentro el tango. Bueno, Magda, muchísimas gracias por compartir conmigo este momentico y con los amigos televidentes. Y ya saben, amigos, Habana Radio no solo seguirán dando La Habana, sino seguirán dando todas las ciudades de nuestro país, siempre dando mensajes de cultura, de paz y de tradición. Muchísimas gracias, Magda. Gracias a ti. Y esto va a quedar como siempre. Entra tú. Y yo.
Y entérate, pues tengo aquí a mi lado a Roland, quien es coreógrafo, bueno, conocido y bailarín del Ballet de la Televisión Cubana. Bienvenido una vez más entre tú y yo. Y tengo a Lía, que es bailarina también, gracias por estar, un besito, y asistente de coreografía de Roland. Bienvenidos los dos a Entre Tú y Yo. Bueno, voy a romper un poco las reglas de la caballerosidad, porque primero debería preguntarte a ti, ¿verdad? Pero me gustaría primeramente hablar con Roland, porque una representación del Ballet de la Televisión Cubana acaba de hacer una gira muy exitosa por varias ciudades de Estados Unidos. Cuéntame qué espectáculo llevaron y cómo les fue por allá. Bueno, realmente, primero que todo, un saludo a todos, entre tú y yo. Y bueno, sí, estuvimos en 35 ciudades de Estados Unidos, 45 conciertos. Fue un espectáculo que estamos haciendo desde el 2008, se llama Kings of Salsa, y es una representación contemporánea de la música cubana y los bailes típicos cubanos. Fue un intercambio cultural, nos presentamos en diferentes universidades con tremendísima acogida. Ahí tengo los videos para que pongan que es mentira. Y fue muy emocionante. También estuvimos uno de ellos fue en la Universidad de Bronx, que todos estábamos un poco preocupados porque hay muchísimos latinos ahí. Y la acogida fue impresionante. Todos son bailarines de ballet de la televisión, músicos graduados de la Escuela Nacional de Arte. Un saludo para ellos, verdad que apoyan muchísimo este espectáculo. Y bueno, nada, estamos todos aquí de nuevo para hacer otro espectáculo, pero me gustaría que, Lía hablara un poco sobre eso. Esto del espectáculo viene hasta el final, porque están ensayando aquí como los televidentes están viendo. Cuéntame que esta experiencia, cómo te sentiste, qué te pareció. Bueno, realmente para mí King of Salsa es un show muy diferente. Primero porque fue el primer show donde yo participé al salir de danza contemporánea, y fue donde empecé a conocer lo que era realmente el espectáculo musical, donde cuando empezamos este show tenía un elenco de diferentes muchachos, bailarines de diferentes estilos, totalmente diferente la técnica, era como un conocimiento, ¿sabes? Teníamos que armar una familia de la nada, y lo que salía de ahí era magia. Entonces eso emociona al bailarín y después eso se le transmite al público. Y más que gracias a este show hemos conocido muchas ciudades y muchas personas de otros países que lo han recibido como nosotros pensábamos, incluso más. Eso también te gratifica mucho como artista. Y este show para mí es una cosa única, maravillosa, y me encanta. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que tengas así bailarinas que se emocionan y todo, ¿verdad? Le da un toque diferente a la entrevista. Bueno, los televidentes están viendo acá los muchachos que están ensayando. ¿Qué están ensayando? ¿Dónde se van a presentar? Hablen un poco sobre este nuevo proyecto. Bueno, ahora el Ballet de la Televisión está preparando otro espectáculo que se llama Ballet Revolución. Es una evolución dentro de la danza. Y también muchísimas gracias a otras compañías que nos han prestado 2 o 3 bailarines, porque a mí siempre me gusta mezclar las compañías. Muchísimas gracias a ANSA, ¿cómo se llama? Un cortecito, muchísimas gracias a Laura Alonso, que nos ha prestado 2 bailarines. Muchísimas gracias de corazón, porque esto es un espectáculo que estamos haciendo con música contemporánea, música moderna, hits del momento, pero donde mezclamos la técnica clásica con la técnica contemporánea moderna y también hip hop y un poco de mis locuras. Entonces el show se llama Ballet Revolución. Estuvimos en una gira por toda Australia, Suiza, y ahora nos estamos preparando para el opening en Berlín, en Europa. Son bailarines de diferentes técnicas, la gran mayoría todos son del Ballet de la Televisión Cubana, gracias Cristi, y ahí estamos, representando nuestro país afuera. Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por estar en nuestro programa, muchas felicidades, mi amor. Así que ya saben los amigos televidentes que estos son los proyectos que vienen y los que ya hicieron este prestigioso ballet de la televisión cubana, que siempre está en frecuencia porque es así, entre tú y yo. Quedó claro. Al abrir los ojos, lo primero que tuve ante mí fue un revólver.
Y una vida normal, con sus tiempos muertos, sus pausas, su rutina e incluso sus distracciones. Ven temprano, Miguel. Tenemos que seguir con las pruebas de residencia en la Tierra y necesito tu ayuda. Esta mañana, Alto Aguirre me ha confirmado que piensa imprimir una nueva revista literaria. Muchos de tus nuevos poemas podrás publicarlos allí. Ten cuidado con la pintora, que es una come hombres. ¿Dónde coño la conocen? Oiga, está haciendo preguntas por ahí. ¿Qué es la come mierda que se la está respondiendo? No sabíamos, lo siento. ¿Qué pasa? Es que no hay cojones para controlar el ganado. Oye, ¿qué pasa? Nadie dudará de tu talento. Se sentó y lo que se sentó allí fue un nivel de dolor, de frustración. Eres un cerdo. No me mires así que te parto el alma, coño. ¿Qué pasa aquí? Esa loca ha intentado matarme con un cuchillo. Hijo puta mala persona aquí, es que... tranquilito, ya habla español. Toda esa es mentira. Pueden preguntar a cualquiera, no solo digo yo. ¿Qué le pasó? Que hoy es mi día de mala suerte. Pasé por la estación de policía minutos después que tirotearon. Y tuve que cargar con el policía ese que estuvo aquí el otro día, porque le dieron un balazo y gritaba como... ¿Y usted dónde estaba? Oh, no, tratando de hacer gestiones para lo de la rampa. Pero por donde quiera, tranque y registro. A lo mejor se nos cae el negocio con eso de ataque fidelista. Bueno, siempre el estreno de una película genera en el actor un nivel de nerviosismo, ahí acude todo, desde la inseguridad hasta el miedo. ¿Cómo has reaccionado tú ante el estreno? ¿Cómo te sentiste? Pues me sentí muy... nervioso también. Con mucha expectativa realmente. Es el trabajo por el que yo he estado con más expectativa de qué es lo que puede pasar con esa película. Bueno, esa fecha no la vamos a olvidar nunca. No, para nada. Y ha sido además un estreno rodeado de amigos, de gente Claro. muy afín a uno y de muchos años realmente. Y de mucho apoyo. De mucho apoyo, sí. No, increíblemente he tenido muchas críticas positivas sobre este trabajo. Muchas críticas positivas. Y cosa que me sorprende, en el sector femenino, mucha admiración por este personaje. Claro, pero hay algo también muy bonito, ¿no? Que te haya pasado eso, porque a veces los actores, para que nos caiga un personaje que de verdad... hay personajes y personajes, ¿no? Pero para que tú poder lucirte de verdad, para poder entregar todo, hace falta un buen personaje. Y en esta oportunidad creo que lo tuviste en tus manos. Sí, no, lo tuve y lo gran aproveché. personaje. Muy gran personaje. Ajá. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de tu experiencia en el exterior, la situación actual del cine y la televisión española, desde tu experiencia, ¿cómo tú la ves? Bueno, ahora mismo la situación de la televisión en España es bastante grave, porque con lo de la crisis, que es terrible, lo de la crisis allí, es una cadena que va arrastrando. La televisión allí es pagada por la publicidad. Al no haber consumo, la publicidad baja, y la publicidad, entonces ya las tarifas bajan con la televisión, hay menos dinero, las tarifas de los actores menos de los programas, y ahora creo que va a haber una reducción casi de un 50% en las series de televisión allí, en las cosas, los salarios han disminuido muchísimo. Y en el cine otro tanto, porque el gobierno socialista había sacado una ley que apoyaba el cine. Las televisiones tenían que dar una subvención, una parte para el cine, y eso creo que se va del aire ahora. Aparte de eso, bueno, eso es lo que tienen ellos ahora, el cine como tal.
siempre ha habido crisis en el sentido de que, por ejemplo, ellos tienen una cosa que para mí es una limitación como país, como sentido hecho cultural, y es que España es un país integrado por diferentes tipos de autonomías, pero son realmente, digamos, son diferentes. Cataluña, por ejemplo, no tiene nada que ver con el País Vasco, ni el País Vasco con Galicia, ni los andaluces, ni los castellanos. Son regiones diferentes, casi que son países diferentes, pero que están unidos en una cosa que se llama España. Esto requiere, ¿cómo se refleja en la televisión? Cada país, cada zona de España tiene sus características, sus acentos, sus culturas diferentes. Siempre se habla de que España hay que integrar y la diversidad, hay que entender la diversidad de todo el mundo para que haya una comunidad en ese sentido. Pero desde la época de Franco siempre era España es una sola. Y se impuso la cosa de que había que hablar como los castellanos, o sea, los canarios, los gallegos, los catalanes, todo el mundo tiene que cambiar su acento, los actores tienen que cambiar su acento y hablar como los actores castellanos para poder tener una carrera estable. Si no, tienen que esperar que haya un personaje de un catalán, de un andaluz para poder trabajar. Eso me parece una limitación muy grande desde el punto de vista cultural y además de que es falso, porque en la calle tú no ves eso. Claro. De hecho, España tuvo un presidente que hablaba sin la Z. Era Felipe González, muchos años, y eso uno lo ve mucho allí en la calle. Está lleno de médicos argentinos, colombianos, ecuatorianos, hay muchos cubanos, y sin embargo tú eso no lo ves reflejado en las series ni en las películas allí. Claro. Bueno, has tenido suerte entonces, ¿no? He tenido suerte porque yo he sabido cambiar un poco el acento. De hecho, no he trabajado más allí, precisamente porque me he negado a renunciar a lo que es mi esencia. Yo creo que un actor debe trabajar un acento para un personaje determinado, pero no tiene por qué cambiar su forma de hablar siempre para hacerlo. Porque es renunciar a tu verdad interna, que es esa. Y yo creo que eso también es un descontento que hay en el gremio actoral. Sí, ellos se quejan mucho. Por eso, por ejemplo, y se sienten muy discriminados. Los canarios, por ejemplo, que hablan como nosotros, se sienten muy discriminados en ese sentido. Claro. Y los andaluces también. Bueno, ahora vamos a hablar de Héctor. Héctor, estás aquí. Bueno, ya me enteré lo de tu mamá, que sé que para ti fue un duro golpe, pero tienes tus sobrinas, tu familia. Vamos a hablar un poco de ti personalmente, porque sé que también te gusta mucho la lectura. Sí. Que escribes, pero eres muy misterioso con respecto a eso. ¿No te vas a decidir nunca a enseñarle a tus amigos o a publicar algo de los que escribes? No, porque... ¿Y por qué lo haces? ¿Por una necesidad? Sí, son descargas que he tenido en momentos de mi vida que me ha dado por escribir algunas cosas, pero... Y a veces se las enseño a algunas amistades y eso. Lo puse lo he puesto en algún tipo de foro, en algún tipo de web, así, pero no, ni tienen calidad para eso ni nada. Prefiero leer, prefiero disfrutar leyendo y viendo cine y ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué es lo que más extrañas de Cuba cuando estás en España? Pues, mira, esto mismo lo extraño mucho. Sí, hablar con una amiga así como tú y que la gente nos vea conversar. Extraño mucho mi casa, extraño mucho la forma de trabajar de nosotros aquí, la forma de comunicarnos los cubanos, la forma de vivir, de disfrutar y de reírnos de todo. Incluso de las cosas más negativas siempre nos reímos, le buscamos siempre la parte positiva en ese sentido. Hay una cosa de energía que tenemos aquí, que eso a uno le echa en falta mucho. Bueno, menos mal que por lo menos tú vienes, ya te pasas yo creo que estás más en Cuba que en España. Y qué bueno, Héctor, qué bueno, ya sabemos que te podemos ver en la pantalla, en la gran pantalla y en la pantalla chica también, que podemos contar siempre con tu talento y cuánto disfrutas, como tú mismo has dicho, estar entre nosotros. Sí, yo estoy realmente muy satisfecho y muy contento de cómo he ido organizando mi vida, organizando mi profesión realmente. Qué bueno, que te sigan llegando esas oportunidades tan buenas y también aprovechadas por ti también. Y qué rico, Héctor, que poder disfrutar de ti. Tú sabes que siempre te esperamos con Tenía gusto. muchas ganas de estar aquí contigo. Yo lo sé. Ganas, porque la otra vez que estuve entre tú y yo no estabas tú. No es lo mismo. Mira, esto es un obsequio de nuestro programa, Muchas de gracias. Flor Habana. Esta es una tarjeta de recordatorio también de una persona que te admira, Ramona. Tú sabes que tú tienes tu público. Deseándote, bueno, que sigas alcanzando todo el éxito que mereces, porque además yo sé bien que tú eres una persona muy trabajadora, muy entregada y muy seria para el trabajo. Por eso mereces
todos los reconocimientos y todos los premios y todos los buenos personajes que te lleguen. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Gracias a ti, mi amor. Un beso. Éxitos. Chao. Y por hoy ya me despido, segura como siempre que la has pasado muy bien en compañía de nuestro invitado de hoy, Héctor Noas. Como siempre te digo, soy Irela Bravo, la amiga que te espera cada semana para seguir conversando sobre nuestros medios de comunicación con sinceridad y sin secretos entre tú y yo.